Acuerdos imposibles. Vivimos en el mundo de nuestros conflictos. Como seres humanos tenemos el impulso de defender nuestras posiciones, de generar elementos de supervivencia que nos permitan de alguna manera defender nuestras posiciones. Los seres humanos, y más en una ciudad como esta, una ciudad tan diversa que recibe a tantos ciudadanos de diferentes expectativas de vida, con intereses de proyectos económicos diversos, en donde se trata de sobrevivir más que de convivir. Y quizá por eso es necesario pensar si realmente el diálogo, si realmente hay posibilidades de generar acuerdos para poder entender al otro, para poderse en los zapatos de esa otra persona que nos irrita tanto y que pensamos muchas veces con espontaneidad, ¿qué le haría yo a este para que deje de hacer o de ser como es? Pues de eso se trata este espacio. ¿Serán imposibles los acuerdos? Acuerdos imposibles entre los ciudadanos de Bogotá. Bogotá es una ciudad que le apuesta a la paz y por eso tenemos que empezar a buscar eso, Héctor Fabio. ¿Es tan difícil? ¿Será tan complicado? Porque lo más moderno de las sociedades más desarrolladas es que tienen unos consensos para ser ciudadanos que se tratan de la misma manera. Yo creo que sí, pero evidentemente para comenzar tenemos que admitir que tenemos dificultades muy grandes. Es decir, lograr esa convivencia en Bogotá no es lo mismo que lograrla hoy en Oslo o porla en Berlín o porla en Boston, por ejemplo, o en el Oriente. Nosotros tenemos muchos problemas. Yo diría que tendremos dos niveles de problemas. Un nivel histórico. Si nosotros somos un país violento, acostumbrado a un autoritarismo en las relaciones entre personas, que ese autoritarismo supera la ley, es decir, la gente sabe que hay muchas cosas injustas que pasan con las que no se puede hacer nada porque ocurren y no hay ley que lo cambie. Que lo regule, sí. Y luego estamos en una nueva fase del mundo en la que Bogotá sí está inmersa claramente, que para mí es esta nueva fase que muestran las redes sociales, en donde lo políticamente correcto en el mundo está pasando de moda. Sí. En el mundo ser políticamente correcto, que era un logro de Europa y de otros países, está dejando de ser lo correcto. Entonces, si unes las dos cosas, estamos ante un peligro grande con una ciudad que puede ser violenta. Pero sí se puede. Hay gente que le molesta esa historia de estar de acuerdo con el otro, porque dice yo no tengo por qué estar de acuerdo, sino al contrario, respetar la diferencia y usted y yo no vamos a llegar a un acuerdo. Pero serán imposibles, es decir, por ejemplo, la gente que le gustan los toros. Esto se volvió absolutamente una lucha visceral, muy fuerte, ¿no? Además emocional. En todo el mundo está ese debate y aquí se vive de una manera muy intensa. ¿Habrá acuerdo entre los que les gusta la tauromaquia y a los que no, por ejemplo? Ese es un caso interesante, por ejemplo. ¿Se necesita un acuerdo? ¿Es posible que lleguemos a un acuerdo? Posiblemente no. Me molesta muchísimo que las personas taurinas quieran inculcarnos sus creencias y sus ritos. Así que muchas veces no podemos salir tranquilos a estos espacios porque nos puede pasar algo. Nos han atacado con palos, piedras. Acuerdos imposibles. Lo que más me molesta a mí o nos molesta a la comunidad taurina son las agresiones físicas y verbales que toman hacia nosotros. Están ofreciendo un espectáculo de violencia que afecta a toda la sociedad y contribuye a que haya más violencia. Me molesta muchísimo que en redes sociales suban videos del asesinato de los toros y de cómo los torturan y que cuando denunciamos estos videos ellos empiecen a insultarnos. Y a otras personas aquí también les ha tocado responder porque pues tampoco se podían esperar a que les pasara algo más. Quiero preguntarte por qué defiendes la tauromaquia si es un acto de violencia contra un animal. Hay muchas veces que uno no comparte las ideas de otras sociedades. Simplemente lo que yo pienso es que hay veces hay cosas que hay que dejar de hacer. Los toros los han tratado de prohibir los papas, los han tratado de prohibir los reyes, han sido prohibidos por presidentes y siempre vuelven porque es algo que está intrínseco en nuestra sociedad. Yo entiendo que no existen unas leyes en Colombia que digan que no podemos hacer eso, pero éticamente no deberíamos. Pero tú no puedes venir a mí a decirme
en este momento lo que yo puedo sentir en una plaza de toros o lo que puedo sentir por un toro. Cuando uno va a ser niño, uno ni quiere ver ni el toro, ni va a ver que la gente aplaude, nada. ¿Sabes uno qué quiere ser? Uno quiere ser el torero. Por eso, Porque peor. uno quiere... Pero en este punto, el toro como está construido físicamente y por su genealogía, no sienten dolor en la plaza de toros, sienten No. niveles de estrés. No me importa que hayan creado esta nueva raza, lo que sea, no tienen por qué ir, infligirle todos esos momentos de estrés, de dolor, de arrancarle sus partes, desmembrarlo. Hay partes del discurso que son correctas y no son correctas otras partes del discurso. En los toros nunca se desmiembran, pero la gente todavía piensa eso porque no conocen el ritual como tal tampoco. Y no te estoy invitando a que vayas porque sé que irías a sufrir. A todos los novilleros que estuvieron en la huelga el año pasado, que nosotros lo acompañamos y que sufrimos ataques, digamos, de antitaurinos con piedra, con bombas molotov, con navajas. Yo siempre le digo a los antitaurinos, para mí es mucho más fácil hablar de esto con un tema como antitaurino porque hay un 98% de la población que es antitaurina. La única manera y la más fácil de protestar contra los toros es que no vayan. El día que no vaya una sola persona a la plaza de toros, esto se va a acabar. Pero lo que No toca puedo buscar hacer y lo nada que más. toca en este momento y en esta coyuntura del país es comenzar a crear ciudadanías. Pero creo que ahí vamos buscando nuevos espacios y es, digamos, no generar violencia, que ustedes puedan defender lo que ustedes piensen, nosotros defendemos y queremos lo que nosotros queremos seguir haciendo hasta que la sociedad se transforme. Pero estoy seguro que podemos seguir sobreviviendo y sobre todo conviviendo en una ciudad tan grande como es Bogotá, o en un país tan pluricultural como es Colombia. Fue un espacio nuevo para aprender otras cosas. Pero en verdad te invito a que trates de pensar en que este acto de violencia te puede conllevar a muchos actos más de violencia en un nuevo mundo. Y pues de todas maneras como que pues estamos en la misma ciudad y seguimos conviviendo y ya no tengo sí. nada contra ti. No, de hecho, no tengo nada en contra tuyo y seguro nos vamos a encontrar en muchos más espacios. Sé que podemos compartir muchas cosas y gracias igual por darme la oportunidad de expresarte lo que nosotros sentimos y que nos gusta uno del otro y nada más. Ahora un placer conocerte. Es decir, posiblemente la persona que le gustan los toros versus la persona que cree que los toros son una especie de crimen porque Sí, llegan al sí. punto... hay tal diferencia entre los dos que es posible que no lleguemos a un acuerdo. No. Pero una cosa a la que sí debemos llegar es que se debe dirimir dentro de unas reglas. Y si la La ley. ciudad toma la decisión de que sí o que no, así no me guste, yo debo aceptarlo. Si la ciudad toma la decisión de que sí, que se van a permitir las corridas, Sí. pues yo puedo seguir expresando mi malestar, mi oposición, pero no debo, por ejemplo, irme a la plaza a hacer un acto violento, ni golpear a nadie, ni convertir esto en violencia, que es lo que a nosotros nos impresiona. La discusión de los toros la ha habido en España hace muchos años, Sí. la hay en Francia, Sí. pero llegar a las manos, a la violencia, no necesariamente ha ocurrido en todas partes, y eso es lo que nosotros... El chip que nosotros tenemos que nos lleva de la discusión al acto violento. Porque además ahí en esa discusión quizás se parta de puntos diferentes. El argumento de quienes les gustan los toros no es que les guste la muerte del animal, es que lo consideran una tradición y un asunto cultural, la fiesta brava, y le adjudican a eso una cantidad de valores que quienes se concentran en la muerte del animal No consideran conceden. que no. Pero bueno, Exactamente. eso es un lío. ¿A usted le gustan los toros? Pues mire, a mi familia le gustaban, entonces yo fui de niño. Pero es lo que usted dice, perdón que lo interrumpa, políticamente incorrecto. Se volvió un poco vergonzante eso de Sí. que a uno le gustan los Y toros. ya de adulto yo tomé la decisión de apartarme de la tradición porque efectivamente siento que es una tradición que no necesariamente hay que conservar tal como existe, Claro. como muchas otras que han cambiado en el Claro, mundo. claro. Entonces, pero no soy respetuoso con mi familia, la que todavía le gustan los toros. Cuando me dicen vamos, les digo no, yo no voy, gracias. No, Vayan Yo ustedes. no quiero ir, pero vayan ustedes. Creo que eso es lo máximo a lo que puedo llegar. Y la otra decisión es que no convertí eso en un tema de familia. Es que se considera también como un nivel de evolución, digamos, la reflexión cultural alrededor, por ejemplo, de algo tan concreto como lo de los toros, pero eso evoluciona también en el mundo de los animalistas, Sí. quienes asumen una postura de defensa absoluta con los animales, y que a veces se queda en el escenario de los animales domésticos, ¿no? Digamos que a los demás animales... Sí, el ¿no? perrito, el gato. El perrito, el gato. A mí me parece un poco difícil, yo no soy muy militante de las cosas y me parece difícil asumir esas causas.
A mí me encantan los animales, los respeto, los quiero, pero no milito. Y quizá a veces uno siente que los animalistas son extremos, ¿o no? El tema de los animalistas, yo les digo, calmémonos un poco todos. Esto es como una nueva mirada. A mí me molesta que los que no son animalistas se burlen de nosotros por defender la vida de los animales. El animalismo se ha vuelto un tema de moda, que están los animalistas por convicción Y otros que salen a defender sus mascotas. Acuerdos imposibles No somos solidarios con los otros seres humanos, pero sí se siente una solidaridad y un fervor enardecido Hacia los animales. La burla hacia los animales también es un poco ofensiva porque nosotros peleamos para que esos animales tengan un espacio. El problema es con los animalistas extremos, con su comportamiento agresivo, Con la manera que atacan el pensamiento de los demás. Si a mí me atacan, pues yo me voy a defender. María Paula, yo quería preguntarte por qué siempre nos tildan de locos cuando lo único que estamos haciendo es defender la vida de un animal. No es que uno los tilde de locos por defender la vida de los animales. O sea, el problema que yo tengo concretamente con los animalistas no es un tema de defender a los animales o no. Es que priorizan la vida de los animales por encima de la de los seres humanos. Realmente no es priorizar la vida de un animal sobre los seres humanos. Igual los seres humanos somos animales, ¿no? Lo que pasa es que los animales no tienen voz, no hay nadie que nos defienda. Es que a eso es a lo que voy. O sea, en redes sociales hubo un nuevo movimiento gigante de los animalistas, entonces ha habido casos súper sonados, reconocidos, como el caso del señor que es por defender a la niña, por defender a su hijo o a su hija que lo mordió un perro. Él atacó al perro de manera instintiva por defender la vida de su chiquito o de su chiquita. Realmente yo como lo veo es, digamos, el ser humano ha hecho todo lo posible. Si tú miras el ecosistema y como se desarrolla normalmente la naturaleza, es que tenemos ciertas especies y todo, digamos, tiene un balance y un equilibrio. Lo que ha hecho el ser humano simplemente es querer sobrevivir y acabando con todo. ¿Por qué se expresan todo el tiempo a favor de los animales y por qué no están a favor de los seres humanos? O sea, digamos que la molestia que siento que me genera a mí y a muchas personas es eso. Es que no se trata de atacar a los animalistas. O sea, los animalistas tienen una postura muy válida y muchos de los que pensamos así no los estamos atacando a ustedes. Pero realmente no creo eso, porque sí hemos sentido en varios escenarios que nos atacan, que se burlan de nosotros. Yo siento que también ese discurso muchas veces que tienen los animalistas o las personas que son defensoras de los animales es un discurso a lo que son mascotas, o sea, a lo que son animales que conviven con ellos. O sea, uno no ve saliendo a protestar porque asesinaron a las palomas. O sea, Claro que eso es lo mismo que... No, o sea, no. eso es a donde va esta Por ejemplo, tú discusión, vas a la India y hay un templo de ratas, ¿sí? Y la gente come con las ratas. En India también no matan a las vacas porque es un animal sagrado. O sea, yo creo que también es una percepción cultural. Bueno, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Ni yo estoy de acuerdo, siento que muchas personas que piensan como yo no están de acuerdo en que hay que agredir a los animales. Me ha dicho que los animales tienen una serie, sí merecen una protección y digamos que tienen una serie de cuidados y una responsabilidad de los humanos con los animales. En eso estamos de acuerdo. No, pues Daniela, fue un gusto conocerte. Espero que en algún momento podamos coincidir en una causa social y unir esfuerzos todos. Sí, seguramente habrá una causa para lograr una movilización que nos aqueje a ambas y que nos logre unir. Bueno, María Paula, un gusto. Lo mismo, Daniela. El mundo está fundamentado sobre una industria en general de alimentación que parte de la base de la muerte de muchos animales. Si encontramos alternativas y empezamos a mirarlas con calma, podemos cambiar. Puede que en 2 siglos se esté diciendo a los animales, como se está diciendo ahora, que los animales tienen sentimientos, tienen derechos, etcétera, cosas que a mí todavía me complican. Pero el punto está, empecemos a discutirlo, pero con calma. No nos matemos por eso. ¿Usted conoce la tortuguita esta que está en redes que dice, vamos a calmarnos?
Sí, exacto. Vamos a calmar. Vamos a calmarnos para poder hacer todas las cosas. Pero a ver, calma. Si usted lo lleva además al tema de los vegetarianos y de los veganos, por ejemplo. Bueno, sí, esa es la... El vegano es la persona que no solo no come nada que provenga de un animal, sino que tampoco se viste. Es decir, tu chaqueta no puede ser hecha con ninguna fibra de un animal, ni tus zapatos, el cuero. Sí, sí. Entonces, yo creo que ahí sí ya hay unos puntos de extremo. Pero mire qué curioso, parece que las cosas no tuvieran solución en la vida, que uno dijera, no, Sí, pues sí, hay sí. este nuevo mirada y nos vamos a enfrentar locamente con los otros, con los que comen. Yo como pollo, yo como carne y me gusta, punto. Uno de los comportamientos de la gente carnívora que me molesta, dicen que vamos a comer piedras. Cuando yo me reúno con mis amigos que son vegetarianos, cuando llega la hora de comer, estás comiendo muerto, estás comiendo cadáver, estás comiendo putrefacción. Acuerdos imposibles. Lo que hacen es como cosificar los animales y tratarlos como si fueran objetos. Tú no les estás diciendo, ahí estás comiendo soya toda hora, semillas, comida de pájaro toda hora, no. Los carnívoros son ignorantes en el tema del trato hacia los animales. Lo que uno recurre a hacer es cómo alejarse de estas personas y evitar situaciones que puedan generar conflictos. Cuando uno sale y se reúne con amigos que son vegetarianos, como la insistencia que tienen ustedes como por convertirlo, a que uno se vuelva vegano, vegetariano. Oye, mira, estás dañando el planeta, tu huella ambiental es mucho más grande que la de nosotros, estás dañando la tierra, los animales también sienten. Yo lo único que trato es de persuadir a las personas que coman animales. Entonces, es más que todo lo que hago yo es informando a la gente sobre lo que pasa y me doy cuenta que es ignorancia de las personas en ese tema. También es necesario saber que pues una vaca también daña el terreno que tiene, pero es mucho más lo que se necesita para cultivar comida. Una vaca come lo que comen 100 personas en un día y toma el agua que toman 100 personas en un día. Entonces simplemente hacer cálculos, pensar lógicamente y darse cuenta que está mal, o sea, que realmente está mal. O sea, hace 13 años estuve desinformada de cuál era la situación de los animales y cuando me empecé a enterar fue cuando empecé a tomar esta decisión de respetar a los animales. Uno también come vegetales, pero pues para mí es indispensable la carne, el pollo en cualquier comida. Si bien es cierto que los humanos hemos comido carne desde miles de años, no quiere decir que sea éticamente correcto, porque nosotros también los humanos hemos asesinado entre unos y otros desde miles de años, desde el principio, y eso no quiere decir que algo porque sea tradición o porque llevamos miles de años tengamos que seguir haciéndolo. Es como de un ciclo biológico, como también el consumo de la carne. Si tú dices que mantener una vaca es costosísimo, imagínate donde haya muchas más vivas. Simplemente si nosotros no consumimos carne, no se van a criar los animales. ¿Por qué? Porque los animales nunca van a tener un ciclo natural de reproducción, porque todas son inseminadas. Todos los animales en producción nacen es porque el hombre quiere y no porque los animales quieren. Pues son válidos los argumentos y todo, pero digamos que pues uno no puede hacer ese cambio de un día para otro. Entonces también a uno le toca como experimentar, como ver qué tan cómodo se siente con ese cambio. Yo aprendí realmente a respetar mucho a las personas porque sé que cada persona piensa distinto. O sea, no puedo ir a decir a una persona, oiga, piense así porque es imposible, cada persona es un mundo. Ahora lo que les digo es que simplemente investiguen, o sea, no crean en todo lo que les dicen a uno desde pequeño y también los invito a que vayan a una granja ecológicas, por supuesto, al donde miren los animales, tengan contacto con ellos y se den cuenta los seres tan maravillosos que son. O sea, no quieren morir y no quieren ser devorados. Pues como tú dices, respetar a los otros, como cada uno tiene sus ideales. Y por otro lado es como pronto no burlarse de ellos, como él lo decía antes. Uno muchas veces se burla de ustedes que comen pasto, pues como también tener ese respeto hacia ellos. Bueno. Sí. Bueno, ¿y usted es igual de calmado con este tema de los animales como con las historias de la ideología, de la izquierda, de la derecha? Ese sí es un Porque tema fuerte. estamos viviéndolo muy intensamente y yo creo que hay ahí también un cambio de era, de época, pues tal vez de era es muy exagerado, pero de época en Colombia, ¿no? En función también de lo que nos ha traído toda esta discusión de la paz. En el mundo, sí. Pero también se definen claramente los extremos.
Yo creo que eso también sirve, saber cuáles son los extremos y que las cartas estén sobre la mesa y que todo el mundo esté diciendo juego limpio, abiertamente diciendo quién soy yo y qué pienso. Podremos hacer acuerdos ahí entre izquierda y derecha para respetarnos sin agredirnos. Es altísimo el nivel de intolerancia y de agresión y de descalificación. A la prueba más grande que Colombia ha tenido en más de 2 siglos. Porque el acuerdo de paz, el nuevo acuerdo de paz con las FARC ya es un hecho, es decir, ya está firmado. Existe, sí. Vamos a entrar a la implementación de ese acuerdo. Frente a esa implementación lo que ocurre es que Colombia sí estaba dividida. Está dividida en 3. En una Colombia a la que le es indiferente, lo cual es gravísimo, es profundamente grave y es mayoritaria esa Colombia. Y 2 Colombias a las que no les es indiferente, una con el no y otra con el sí. Digamos, no a estos procesos, sí a estos procesos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo mismo como la tortuguita. Vamos a calmarnos porque esto va a ocurrir, primera cosa. 2, observemos el proceso y sigamos en la discusión. La derecha tiene cosas muy buenas que decir sobre las cosas y la mirada de centro-izquierda, porque yo no la llamo ni siquiera izquierda, tiene muchas cosas muy buenas que decir. Me molesta de los partidos y movimientos de izquierda que se crean los únicos dueños de las ideas sociales y del trabajo por la comunidad. Ha hecho carrera desafortunadamente en Colombia el cuento de que ser de izquierda es ser guerrillero. Acuerdos imposibles. Me molesta que en todas las marchas que siempre promuevan destruyan el espacio público y ensucien las paredes. El señalamiento puede terminar en el insulto y el insulto en un puño. Un ejemplo es la intolerancia que hemos vivido en donde no podemos participar de marchas porque somos sacados a piedra por la izquierda. Hay muchos jóvenes que prácticamente les toca callar su militancia política en la casa porque son señalados incluso por sus padres. ¿Por qué en general se asume que la izquierda política en Colombia es un montón de cosas que no somos? Eso es algo que a quienes abrazamos ideas distintas nos hace un daño tremendo. Si tú preguntas por qué a la izquierda, generalizando en Colombia, por qué se le matiza de castrochavista, de lo uno o lo otro, pues basta con ver los movimientos cercanos a las FARC o al ELN. A los de derecha siempre nos asocian con Hitler, a los de derecha siempre dicen que somos los que estamos en contra de todas las políticas sociales. Yo me pregunto, ¿por qué siempre quieren agarrar ustedes, los de izquierda, todas las políticas sociales como si fueran de ustedes? En general a uno la gente le dice, oiga, yo quiero también educación pública gratuita y de alta calidad. Yo quiero que protejamos el medio ambiente, yo quiero que protejamos el trabajo. Y entonces nosotros decimos, sí, es que para hacer todo eso hay que cambiar el modelo económico. Yo quiero contarte algo que nos sucedió a nosotros hace algún tiempo. Este año, no recuerdo la fecha, pero creo que fue más o menos en febrero, se hizo una marcha. Nosotros, de derecha, fuimos a participar de esa marcha. Y cuando nosotros nos llegamos a la Plaza de Bolívar, nos vimos fuertemente atacados por las personas de izquierda. Nos empezaron a tirar piedras, nos tiraron botellas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dentro de la izquierda no podemos encontrar ese punto de tolerancia en donde no podemos entender al que piensa distinto? Yo creo que sí. Yo le diría a Daniel, ¿sabe cuál? Yo creo que es la razón de eso, de esa polarización que ha habido en el país. Yo creo que ha sido la guerra, la confrontación armada, porque más o menos ha servido para decir que acá no se hable de otras cosas. Estoy seguro que usted también está en contra de la intermediación financiera, de las CPS. Estamos todos en contra. Del tema de educación, del tema de agro, podríamos encontrar más consensos. Las diferencias en el país no se van a acabar. Además, imagínense lo horrible que sería un país sin diferencias políticas donde todo el mundo pensara igual. Pero lo que sí podemos hacer es encontrar la nueva forma de tramitar todas esas diferencias. Y que la gente decida cuáles son las ideas que quieren que oriente la sociedad, por supuesto, en un debate argumentado, serio, respetuoso, como el que vimos hoy. Completamente de acuerdo. Yo creo que es lo que tenemos que hacer y como te pido que entre los dos hagamos un compromiso que de aquí en adelante todas las cosas que vamos a promover dentro de nuestros aspectos políticos siempre va a ser y siempre vamos a buscar el consenso, vamos a tratar de no promover los radicalismos ni la oposición aferrante sin idea ni argumento. Entonces, gracias, qué bueno habernos podido sentar a conversar de estos temas. Mostramos que sí es posible que se llegue a unos consensos sin importar las posturas políticas, lo que importa es Colombia y es lo que debemos hacer. Bien, Daniel, un gusto conocer. Un gusto, igualmente. Estamos enfrentados a ese fenómeno del que tú hablas, que es tremendo.
tremendo, que es para mí el fenómeno de que lo políticamente correcto ya no se usa. Entonces yo te escribo a ti por WhatsApp o por Facebook, te llamo mamerta y te empiezo a decir bruja, y te digo tonta, y te digo estúpida, y de ahí voy ascendiendo en mis adjetivos en vez de escucharte de qué estamos hablando. Y esto se va creciendo como la espuma, creándose en una gran pelea. Yo no sé esa pelea qué tan grande sea realmente, pero ahí está, y es malsana. A veces el celular es el escenario de la indignación, del conflicto, de la molestia, porque es un aparato tan íntimo que se convirtió como en una extensión del cuerpo que uno no quiere que le insulten en el entorno personal, ¿no? Uno sabe cuando se expone a la cosa pública, pues cómo llevar un poco, o por lo menos va aprendiendo a llevar eso, pero cuando ya es directamente con nombre y apellido, y eso pasa en las redes sociales. Este tema de las redes sociales nos hace pensar también en el sí y en el no. Hay algo que nos va a marcar en la historia y es 2016, el año del sí y del no. Creo que lo más innecesario por parte de los de la campaña del no, siempre estuve como expuesta a que estas personas me estuvieran diciendo guerrillera. Bueno, dentro de la campaña pues sucedió que empezaron a insultar. Acuerdos imposibles. En lo que más se concentró esto fue en ataques personales por Twitter, en Facebook con amigos. Un día cualquiera me levanté y tenía como 50 mensajes en mi chat interno, eran amenazas. Me llamaban lacayo de la guerra, que nosotros sin la guerra no éramos nada, que deseábamos la muerte. Y quien quita, a lo mejor votará finalmente por el sí. ¿Por qué crees que son tan agresivos ustedes con nosotros, los del sí? Porque en particular he recibido amenazas de muerte por el Facebook. En primera medida, yo condeno toda acción violenta contra la contraparte. Por mi parte, sí hubo mucha agresión de los del sí en contra mía, diciendo que los del sí eran las personas de la paz y los del no eran los hombres de la guerra. Yo particularmente no me acuerdo de haber llamado a nadie guerrerista, pero sí creo que cuando hay un proceso de paz y hay alguien que se opone siendo agresivo y que se opone siendo violento, pues siento que de alguna u otra manera está legitimando el tema de ser guerrerista. Es que es muy curioso, yo no recibí amenazas de muerte, pero sí me llegaron, muchos mensajes diciendo que ustedes son unos guerreristas y ustedes deberían morir como tal, los deberían fusilar. Y uno decía, pero pues, hombre, tu discurso de paz no es coherente en respecto a esto. ¿Y a ti te pasaron, por ejemplo, cosas con tu familia? Porque tuve un par de familiares que me sacaron del Facebook, me bloquearon. Bueno, en el chat de la familia, cuando empezaban a hablar del tema, entonces empezaban como con ciertas palabras o empezaban con ciertas cosas. Yo creo que el debate se tiene que dar con personas que conocen del tema, porque cuando uno le empieza a hablar de calle en calle y no tienen, mucha sutilidad al momento de expresarse. Yo con eso que tocas de decir discrepo bastante. No se tiene que dar en un nivel donde haya gente que sepa el tema, que esté capacitada, bueno, qué sé yo, porque pienso que la guerra, la violencia, la agresividad también está en la calle. Y frente a eso, pues la propuesta es que podamos llegar a los espacios comunes. ¿Qué me propones tú para que tengamos un espacio de concertación? En primera instancia, siempre he dicho que se tiene que construir ciudadanía y la ciudadanía se construye en base al respeto de la opinión ajena. Y no es necesario que todos los ciudadanos intentemos convencer a todo el otro resto de ciudadanos. Yo, esto es algo que me encantaría promoverlo, me encantaría que me ayudaras a promoverlo, Catalina, y es, vivir con la diversidad, que haya unión dentro de esa diversidad de ideas. Es que nosotros tenemos que analizar la idea no por quién la dice, sino qué dice la idea. Creo que en eso estamos completamente de acuerdo. Y te propongo otra cosa, te propongo que vayamos más allá, y es que dejemos o intentemos plantear en nuestras redes sociales, nuestros perfiles, ese respeto.
Yo te invito, espero que estés contento porque se renegoció y porque acogimos muchas de las propuestas del no. Y espero que nos sigamos encontrando porque finalmente vivimos en el mismo país y estoy segura que los dos queremos la paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vale. Las redes sociales, Héctor Fabio, ya no podemos ni volamos. Yo estuve pendiente pensando en salirme de todas las redes. Y he estado elaborando mucho, digamos, mi existencia en las redes. Pero más del caso personal, sé que lo digo porque mucha gente también tiene esa misma angustia de saber cómo convivir ahí. ¿Vamos a aprender algo de todo esto o definitivamente estamos apenas acomodándonos, adaptándonos a esta nueva realidad? Sí, yo arrancaría pensando en Bogotá primero y diciéndole a Bogotá que lo que nos está pasando le está pasando al mundo. Sí. Es decir, el fenómeno de las redes no es nuestro, es de todas partes. Claro. Dos, la gente que ha estudiado el fenómeno ha llegado a pocas conclusiones. Yo no conozco todavía al gran filósofo de las redes que le haya encontrado la solución, pero hay unas conclusiones que sí son claras por las cuales uno va entendiendo qué pasa. Es como un ágora, como un lugar donde uno saliera a encontrarse con el vecino a discutir. La diferencia es que sí tiene mucho de anónimo, es decir, la gente por alguna razón, cuando está en el computador o en el teléfono, siente que tiene más capacidad de agredir. Si tú y yo nos viéramos, tú y yo no nos agredimos, pero posiblemente por el teléfono, si yo me molestara contigo con algo, siento más tranquilidad de escribirte algo fuerte. Aprovecho para decirte dos puntos. Y digo, y te lo digo. Y en mi alma algo me dice, ¿por qué sientes eso? Es decir, ¿por qué si la tuvieras al frente a María Alejandra, le dirías eso? Y yo digo, tal vez no. Tal vez no sería capaz de tratarla mal, pero por el teléfono sí soy capaz. Entonces mira los niveles que vamos teniendo de agresividad en una ciudad como Bogotá, que se permite ciertas agresividades. Entonces, al trasladarlas a las redes sociales, pues esto se crece enormemente. En el mundo han aparecido líderes que están enseñando a la gente, sin comprender muy bien para dónde vamos, pero le están enseñando a la gente a reduce eso. O sea, no te dejes hacer daño, primero, de las redes sociales. 2, redúcelo. 3, participa si quieres, pero participa sanamente. Entonces han dado una especie de reglas. Sí, como una higiene, ¿no?, de las redes. Como una higiene de relación. Como lo mismo que le enseñan a uno cuando es chiquito y le dicen, usted saluda a la visita, usted le da la mano a la gente, usted le contesta. Por favor y gracias. Por favor y gracias, señor, no señora. Esas cosas que los niños aprenden, las tenemos que aprender todos en las redes, porque en las redes estamos desbocados. Y en Bogotá mismo hay una serie de gente que está liderando una propuesta que a mí me parece muy hermosa. A ver. Algunas de las cosas que están proponiendo son estas. Participa de todo lo que te guste, pero cuando haya algo que te ofenda, primero mide varias cosas. Si la ofensa es personal, es decir, te disparan a ti, ignora toda ofensa personal. Jamás contestes nunca una ofensa personal. Ignórala. Y no contestes nada. E ignora a la persona, porque la persona es un troll en realidad. Troll significa toda aquella persona que entra a las redes a provocarte, a hacerte daño, que usa la mentira. Pero porque está contratada, porque Unos le pagan o porque sí, tienen ese oficio. Que es otra cosa que la gente no sabe. Sí. La gente cree que las redes son un gran lugar de pelea donde todo el mundo se enloquece, y es mentira. Hay una gran parte de esa gente que está siendo contratada para hacer daño, a la que se le paga para que diga eso, y para que exacerbe los sentimientos, para que provoque reacciones. Entonces, una de esas es: participa en los temas. En lo personal, pero en lo personal jamás contestes. Pero además, cuando tengas una discusión con una persona y lleves más de 4 argumentos, o sea, te dio un argumento, tú le diste otro, te lo volvió, tú diste ya el cuarto, por la red es casi imposible que tú llegues a un acuerdo. Entonces, dale las gracias cortésmente y le dices que vuelven a hablar del tema después. Porque además le haces daño a la red. Una discusión, ¿has visto esas discusiones que son de 30 personas que duran 2 días enteros, que son venenosas? O sea, eso se va llenando de veneno. Ese es el segundo consejo. Y el tercero es ese que tú sientes. Cuando te sientas agobiada, un poco agobiada por haber participado en la red, por ponerle mucho corazón, apaga el teléfono, pues no al teléfono, pero no entres más a Facebook durante 2 o 3 días, o a Twitter. Vive la vida real y te darás cuenta
que te entra un aire, una frescura, y cuando regresas más contenta. A mí me más llama la tranquila. atención es porque como esto está tan indefinido, así como lo dices, y esas reglas me parecen fundamentales para poder convivir en esa coexistencia, ¿no?, paralela que tenemos de las redes, es porque entre más diálogo entre los seres humanos, porque lo que está pasando es que empezamos a conversar más y se empiezan a hacer más evidentes las diferencias y también los miedos y también las desconfianzas, etcétera. Todo eso se podría percibir, intuir, pero no evidenciarse como se evidencia en el lenguaje que se utiliza en las redes. ¿Será que ahí sí me atrevo a plantear el tema del cambio de era, que yo creo que los científicos sociales que están trabajando este tema muy a fondo sí lo mencionan? Eso nos va a hacer un mundo distinto. Ya está haciéndolo y va a generar pues unas referencias diferentes, por ejemplo, frente a la política, que es de alguna manera donde se está concentrando el debate. ¿Por qué? ¿Los políticos no saben cómo hacerlo? ¿Están Por en el otra, contrario, están en otra discusión, en otra conversación? A ver, lo que ha ocurrido es que los políticos tradicionales pensaron que las redes servían sencillamente para llevar un mensaje. ¿Se dieron cuenta? Para hacer anuncios. Para hacer anuncios. Se dieron cuenta que eso no funcionaba. Otros políticos más avesados se adentraron a la forma en que las redes les funcionaban a los jóvenes, a mucha gente, y empezaron a participar de ello, y a ellos les ha funcionado de alguna manera. Pero otros aún más audaces y más peligrosos decidieron que las redes tienen que ser parte de un plan ya de marketing político total, en donde lo que tienes es una gran estrategia. Entonces tú tienes 3 compañías que trabajan todo el día para ti, que sobredimensionan la información sobre ti, que te colocan además como una figura diseñada previamente de la manera en que se ha querido, y montas un grupo de troles que te salen a defender. O sea, siempre creas controversia. O me ama la gente y me adora porque he construido una imagen de ser algo maravilloso en el país, y todo aquel que no esté de acuerdo, entonces manda un ejército a insultarlo, a maltratarlo, prácticamente a amenazarlo, y eso causa mucho estupor. La gente siente entonces que el país está dividido. En la práctica no sé qué tan dividido esté, porque también las mediciones de opinión pública respecto a las redes sociales nos han demostrado que no siempre la opinión que aparece en las redes sociales corresponde a la opinión pública real. En todos los países y en todas las sociedades hay personas de derechas, de izquierda, gente que por el origen, o bien sea de sus familias, o por sus creencias, o por sus vivencias, van generando afinidades ideológicas y así plantean su vida, y sobre eso van formando a sus hijos y van edificando. Y todo el mundo trata de convivir. Mire que ahora con esto usted menciona lo del sí y el no. Me decía alguien en esos días, un expresidente me decía, oye, pero ¿a dónde nos llevó esto? Porque aquí convivíamos los cristianos, los católicos, los evangélicos, no se había generado ese debate tan profundo, porque ya entrando en el tema de la religión, digamos, para también plantear eso casi que de la mano, ligado vecino al tema ideológico, ya es otra cosa, porque hay un dogma de fe, y ahí ya es muy delicado el asunto. Pero por la religión, ¿cuántas veces se ha descalificado, se ha matado, se ha torturado? No, pues la religión es una de las grandes causas de la violencia en la historia de la humanidad, todas las religiones. Los creyentes consideran que todos los demás debemos regirnos por sus preceptos morales. A mí me cansa que me tilden de santurrón, que si se me salta la piedra no tengo derecho. Acuerdos imposibles. Cada persona que está en determinada religión considera que la suya y solo la suya es la que está plenamente certificada ante el respectivo Dios. Creen que nuestra fe casi que está tapando nuestra propia capacidad de pensar. Que porque no rezo, y si están todos rezando, entonces soy un enemigo público. Yo tuve que enfrentarme muchas veces a ser censurado por tener una vida cristiana. ¿Por qué ustedes los cristianos tienden a sentirse
perseguidos o atacados por quienes no profesamos ninguna religión. Normalmente cuando uno tiene unas creencias, llega y se encuentra con personas que no las tiene, pues también está de lado y lado la predisposición. Yo jamás estoy pensando en qué religión profesará él. Cuando uno ha experimentado una vida espiritual distinta, uno quiere contarle a las personas que eso ha vivido. Por ejemplo, ahí ya hay un prejuicio, y es que asumen que como uno no profesa ninguna religión, no tiene vida espiritual. Una cosa que yo sí tengo que decir y que me cuestiona un poco de las personas que no creen, es que yo siento a veces un tufillo intelectual o siento una especie de superioridad moral del que no cree hacia el que cree. Ve, yo siento lo mismo, pero al contrario. Ah, bueno. Claro, porque dicen, hombre, qué lástima que estos no accedan a la verdad revelada que tengo yo. Pero entonces parte de eso es que así como un ateo aplaude que ustedes tengan derecho a profesar la religión que quieran, pues por otro lado, ustedes deberían tratar de imponer sus credos entre ustedes mismos. Digamos, si yo lo invito a usted a mi iglesia, usted puede ir por el simple ejercicio casi que antropológico de ver estos locos porque están saltando, estos locos porque lo están haciendo. Y lo dicen. Y todos fueron sacando sus comprobantes de pago. Y yo dije, caramba. Esos aportes los damos nosotros cuando estamos convencidos y queremos aportar. Yo he comprobado que mi vida ha sido bendecida cuando le obedezco a Dios. Es decir... Debo decir con todo respeto que entonces es un Dios un poco interesado. Estoy hablando de obedecer a Dios cuando Él me dice, esta persona necesita un oído para que la escuche. ¿Pero no nos bendice a los que no pagamos? Si una persona como usted va a una iglesia y diezma, es increíble, pero eso es un principio espiritual. Es decir, usted va a ser bendecido. Yo creo que en sí mismo y va a recibir, así crea o no. Absolutamente material. O sea, no puede haber un principio más material que dar un diezmo. Si usted entrega lo mejor de usted, usted va a recibir mucho más. Entonces ahora me parece que los interesados son ustedes y no Dios. Pero sí me parece que todo esto termina inevitablemente en el tema económico o político. Y eso es el nivel más superficial cuando creo que hay muchas otras cosas que nos encuentran que las que nos separan. Sino que nos viéramos en lo individual y entendiéramos que cada uno tiene una historia detrás y que tiene unas razones. Y a veces mi respeto al otro también es amarlo como es, sin tratar de cambiarlo, porque eso no es Dios. Dios ama, no busca cambiar a las personas, sino primero amarlas. En caso de que exista, me parece una muy buena decisión. Muchas gracias. Francisco de Rú, que ha sido uno de los líderes espirituales más importantes de este proceso de paz, escribió hace poco una columna en la que dice con toda sinceridad, ok, la paz se hizo, pero yo siento que Colombia no estuvo a la altura del reto. ¿Por qué no estuvo a la altura del reto? Porque la paz necesitaba un estadio emocional y espiritual superior. Colombia tenía que elevarse toda. No importa la religión a la que pertenecieras, no importa si eres agnóstico, si eres ateo, pero tu corazón humano tenía que elevarse al punto de ¿qué es paz? Paz es reconciliación, paz es justicia, paz es amor, de alguna manera paz es perdón. Sí, es un valor supremo, es decir, lo que estamos por encima de las ideologías, por encima, porque además hay una cosa que, ligado al acuerdo de paz específicamente, pues claro, hay un tema de si venimos del comunismo y de la Guerra Fría y de todos los mojones que nos dejó eso para poder generar nuestra identidad, o si venimos desde el odio y del resentimiento de un daño profundo que nos ha hecho la guerra y que no habíamos percibido, porque muchas de las cosas que salieron a flote es que no nos habíamos dado cuenta qué tan dolidos, qué tan enfermos, entre comillas, estábamos con esta guerra, y quizá esto también sirva para empezar a generar eso que parece imposible, que yo no creo que tampoco vayamos a convivir en un mar de rosas y de es que de algodón. De eso no se trataba tampoco. No, pero por lo menos que sepamos que tenemos un proyecto nacional, un proyecto de vida, algo que nos identifique. Lo que nos ocurrió fue esto, las encuestas nos dijeron desde que comenzó el proceso de paz que el 97% de los colombianos rechazaban a las FARC. Sí. Lo cual es evidente, es clarísimo, o sea, para nadie es una sorpresa que la gente rechazara a las FARC. Son 52 años de guerra en la que se han cometido barbaridades de lado y lado. Evidentemente ese rechazo tenía que existir, pero la paz era una promesa, una gran promesa de tipo social, de tipo inclusive personal, regional. La paz le va a devolver el derecho a las regiones de la historia que no han tenido, y creíamos que esa promesa iba a ser superior
a ese odio a las FARC, a esa molestia a las FARC. Pero fíjese una lo que cosa. terminamos fue en la mitad. Sí, pero fíjese que usted menciona una cosa que también es muy interesante, ya que estamos hablando aquí de acuerdos que a veces parecen imposibles y de tratar de acercar cuáles son los elementos que nos podrían llevar a ser una mejor sociedad para poder tramitar los conflictos de una manera pacífica. En el tema específico de la política, pareciera que los conflictos no tienen esa posibilidad porque la política va tras intereses concretos. Sí. Entonces me interesa la pelea con el otro para poder mantener mi postura y ganarme a fin, digamos, mis seguidores o mis votantes. En el caso de las FARC, a mí me parece interesante la entrada del relato de las FARC en toda esta película. Primero porque ya, como usted dice, el acuerdo es un hecho y vamos a contar con eso. Y segundo, porque está poniendo también sobre la mesa qué verdades faltan. Y eso también genera muchos conflictos. Y yo creo que, bueno, ese ya es un tema ¿Y usted se ha dado cuenta complicado que a la hora del famoso ejercicio del voto, por ejemplo? Y que esas primeras verdades de las FARC, digamos que son cómo han vivido las FARC, qué han hecho, cómo conviven ellas, Sí. De qué manera se vivió esto, porque hay jóvenes en las FARC, las están contando primero canales internacionales, medios que no son los medios tradicionales, se están acercando a esa verdad porque son más frescos, porque pueden mirar eso con más tranquilidad. Eso es otra realidad que tenemos que empezar a ver. 2, las FARC van a dejar de ser guerrilla, van a ser partido político. Y cuando se dicen miles de gentes que dicen horror, y uno dice, ¿dónde está el horror? El punto era ese, justamente era ese. Claro. Ahora, que hay gente que va a votar por las FARC, sí, no, ¿El voto libre? No hay que tenerle miedo a eso. A veces en estos diálogos y en estos conflictos es que cada quien se sienta en su única verdad. No hay una única verdad. Cada quien tiene un pedacito de su verdad y si hay un verdadero diálogo, una verdadera conversación, empiezan a transformarse también y lo primero es que la gente pueda oír. Lo que más me molesta de la gente que vota es que usen tantas falacias, que decidir queda en manos de otros. Decidir siempre ha estado en manos de otros. Lo que más me choca es que lo cogen todo como de recocha, como si esto fuera parte de un juego. Acuerdos imposibles. Cuando tengo la oportunidad de conversar con una persona que no vota, mi reacción es de total inconformismo, incomprensión. Creen que soy un apátrida, un anatema de la sociedad. Se han perdido amistades por pensar diferente, se han ido personas de pasar a ofenderse en las redes sociales a agredirse en la calle. Cuando empezamos a razonar, los fanáticos se van. La gente que no tiene argumentos solamente tiene insultos. Ya que estás acá, quisiera preguntarte, tú como no votante, ¿no te interesa la participación política? Sí, me interesa. Para que haya política debe haber acuerdos. Política, ¿qué es? Tomar decisiones. Ir a votar es participar y lo hacemos cada 4 años. Entonces, hacemos política una vez cada 4 años. Yo veo una gran contradicción y por eso no voy a votar. Pero, ¿cómo construimos la democracia si no es participando? Si no es creyendo que a pesar de tantos conflictos, tantos fallos políticos, no lo podamos nosotros empezar a construir desde el voto. Usted usa un pronombre, nosotros. A mí sí me interesa dónde estoy. Me interesa saber, quién es el que toma las decisiones, pero no es la mayoría la que toma las decisiones. Es decir, un amigo me decía, usted cuando no vota, deja que otros decidan. Y yo le decía, cuando usted vota también. Al no votar es como no pagar un servicio. El servicio de ser representado. Es más, yo creo que ninguna persona puede ser representada por otra. Cuando dices que participas, no estás participando, te estás sometiendo a lo que está obligado a hacer, lo que se está obligando a hacer. No estoy de acuerdo que de pronto digas que nadie representa a nadie porque a mí me representan unas ideas de país. Las primeras elecciones que hubo en Colombia hacia 1854 fueron por procurador, pero no todos votaban. De hecho, de los que podían votar hace 150 años, la mayoría no votaba. Hoy, el 60% de los colombianos no vota. O sea, si se trata del gobierno de la mayoría está decidiendo no gobernar. Y dentro de los que sí votan, hay muchos que votan solamente por algunos beneficios puntuales que ofrece el ejercicio. ¿Cuándo ha habido un presidente negro o indígena en Colombia? ¿Quién ha representado a estas comunidades desde la presidencia? Ese es el problema, porque nunca existe una democracia, es en el punto en el que estamos de acuerdo. Como tú dices, hay una constante, entonces, si no se vota,
pues sigue habiendo una constante. Hay que generar el voto para que ese 60, esa constante se acabe, esa constante sea más, se vaya minimizando, y hay que seguir luchando por eso. Cuando uno va a votar, debería prepararse tiempo antes, pero eso no pasa. No solo en Colombia, es en todo el mundo. Hemos visto cómo la desinformación se ha llevado los votos. Creemos que votar es democracia y no es así. Votar es el último paso de la democracia. La educación, las garantías para la gente son las primeras condiciones para que haya democracia. Si las personas tuvieran ese privilegio de estar informados, yo creo que ese día podría acercarme a las urnas con alegría. Pues yo quiero unirme también en ese grupo para llegar de verdad a ese proceso democrático y decir, sí, voté a conciencia, me siento bien representado. Entonces sí sería bueno llegar a ese acuerdo y tomar de pronto, tengamos dos posiciones diferentes, pero llegar a un camino que se construya de verdad el país. La prioridad es Colombia. La prioridad es Colombia, así es. Una nueva manera de hablar las cosas, una nueva forma de decirlas. El discurso del joven que representó a los jóvenes en el debate en el Congreso fue un discurso monumental, absolutamente hermoso, diciendo: la mitad de mi familia estaba en contra mía, más de la mitad. Sí, además los papás, que son tan ascendentes en los Y yo jóvenes. tomé la decisión de que íbamos a tener una relación buena y de que en la familia el tema iba a ser un tema de conversación tranquilo, pero no un tema agresivo. 2, hace un llamado a los jóvenes y les dice: las ciudades todas, Bogotá, nos pertenecen. O sea, nosotros tenemos que ejercer el liderazgo de aquí en adelante. Y nos pertenecen es también, nosotros tenemos que dar el ejemplo de convivencia ciudadana. Bogotá tuvo unas alcaldías interesantes en convivencia ciudadana, en convivencia ciudadana y en sí. cultura. O sea, Bogotá no está hablando de algo que no sepa. En Bogotá se aprendió a convivir de una manera especial durante un tiempo. Que se ha ido deteriorando nuevamente, es verdad, pero que podemos recuperar esos espacios, los tenemos, están en nuestra historia, ahí están. Sí, y yo creo que por eso también Canal Capital quiere promover este espacio sobre esos acuerdos imposibles. Es parte de la construcción de la paz en una capital viva, en una capital vibrante que recibe permanentemente personas de todas las partes, de todas las zonas del país, que vienen aquí a hacer su vida, a pelearse su futuro, y que de alguna manera ahora tienen una ventanita, que es la que tenemos todos los colombianos, de pensar si esta es una oportunidad de vernos y de pensarnos distintos. Yo no sé si hasta el punto de imaginar que realmente podamos decir que esta es una ciudad que le apuesta 100% a la paz, pero porque se mezcla, que puede dar ejemplo, porque justamente esa diversidad y esa convivencia es la que hace que las cosas se puedan tramitar de una manera distinta. Además, la gente que viene de afuera también llega a la capital a comportarse como se comporta la gente en la capital, ¿no? Y yo creo que también eso es un escenario para aprovechar. Y además, déjeme, yo le agrego un dato, además mucha gente se siente por fuera, porque está por fuera legalmente de las redes, y se siente totalmente ajena a ese debate y a esa forma de comunicación. Yo sigo pensando que lo mejor es sentarse frente a frente, verse a los ojos, poder incluso interpretar una sonrisa o un ceño fruncido, y de estar evidenciando si en un conflicto que yo tengo con el otro hay un acuerdo posible o imposible.